Es un gusto recibirlos otra vez en Visiones Compartidas. Les recuerdo que estamos en el ciclo Comunicación y Cultura, este ciclo que busca dilucidar varios de los aspectos que vinculan las problemáticas comunicativas con la dinámica y la condición misma de la cultura contemporánea. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy importante, un tema quizás muy definitorio en la historia contemporánea, especialmente en la historia de nuestros países en América Latina en los últimos años, que es justamente la cuestión de la relación entre política, comunicación y cultura. En particular hemos decidido llamarlo comunicación y telepolítica. Este concepto de telepolítica es una categoría que ha venido utilizándose en los últimos años, especialmente por un grupo de investigadores, de autores muy asociados con la corriente de pensamiento posmodernista, y allí tiene pues una serie de implicaciones que vale la pena revisar y comentar en el día de hoy. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con un especialista, con una autoridad, digamos, en la reflexión sociológica, histórica de nuestras sociedades. Se trata del doctor Guillermo Almeida. Doctor, buenas tardes, es un gusto tenerlo en Visiones Compartidas. Al contrario, el gusto es mío y muchas gracias por la invitación. Yo quisiera, aunque ya presentamos la semblanza curricular suya, yo sí quisiera destacar un último trabajo que me parece muy relevante, que recomiendo que sea consultado. Es este trabajo sobre el zapatismo, un mundo en construcción, que me parece nos da pues una referencia necesaria para comprender este importantísimo fenómeno social y cultural contemporáneo. Entonces, bueno, quiero destacar esta obra y recomendarle que al público interesado en esas temáticas la consulte. Quisiera comenzar un poco esta conversación, doctor, recordando un señalamiento que hace Cornelius Castoriadis, este filósofo griego, francés, digamos, sobre esta dinámica de la sociedad contemporánea en la que en algún sentido la política, las actividades humanas, las actividades sociales resultan en buena forma reconvertidas, retomadas y en el pensamiento de Castoriadis en alguna forma reducidas por su circulación por los mass media, por los medios de comunicación. Especialmente me parece que Castoriadis hace un fuerte acento en la idea de la vaciedad, de la banalización que los mass media hacen de cuestiones definitorias, de cuestiones muy importantes. A eso le llama precisamente el ascenso de la insignificancia. Y con esta noción, con esta idea del ascenso de la insignificancia, pues trata de dar cuenta de ese fenómeno en el que, por ejemplo, la política parece en buena medida sometida en sus formas institucionales, cuando menos, al imperio de los mass media, a las demandas, a los criterios, a los ritmos incluso, a los formatos incluso de exposición de las problemáticas, de las ideas, de los argumentos propios de los mass media. ¿Podríamos hablar de que efectivamente la sociedad contemporánea está en ese sentido reconvirtiendo la política? Bueno, la mundialización ha reducido enormemente el campo de lo político y de la política. Es decir, ha vaciado de contenido la política clásica que se hacía por las instituciones estatales en el marco de los límites estatales y dentro de las leyes estatales, y se ha concentrado enormemente la propiedad de los medios de comunicación, que
que son de todo, la Sony es entretenimiento, es información, etcétera, etcétera, de modo tal de que se ha concentrado la formación, la información y la deformación en los medios de comunicación, ¿no? Ahí la política ha sido expropiada, se ha refugiado, por lo tanto, en el territorio, en las comunidades, en las relaciones directas, y ha perdido el campo público. Los medios de información, en realidad, han vaciado de contenido esta política. Es evidente que si se debe pasar por televisión, el candidato debe ser joven y de buena apariencia, tanto que hombre o mujer, debe sonreír como si hiciese una propaganda para una pasta dentífrica, y no puede argumentar, debe hablar brevísimamente, insistiendo sobre 2 o 3 ideas, no digo conceptos, para tratar de machacar con eso como si fuera un spot, es decir, se transforma en publicidad, en propaganda, no hay más política en las cámaras de televisión y ni tampoco en los diarios, es decir, es muy difícil una argumentación, una exposición, no se hace un llamado a la reflexión y a la inteligencia del lector o del que está viendo, sino que se le trata de conmover con frases de efecto, con tipo eslogan, jingles. Entonces hay una vacidad total. Basta ver el tiempo que le dan en el debate a los candidatos sobre problemas fundamentales para ver que no pueden hablar de nada, ¿no? Claro. En realidad es una ficción. Ahora, ¿eso lleva acaso a una total desviación de la política? Giovanni Sartori habla del omniobedience, yo no creo que sea así, porque está bien, no había televisión en el 48, 46, 48, cuando Perón ganó aplastantemente las primeras elecciones, pero tenía todos los diarios en contra y todas las radios en contra. Lula en Brasil tenía toda la televisión en contra, TV Globo, que es importantísima, lo trataban de sapo barbudo, todos los diarios en contra, pues sí ganó por amplia mayoría. Evo Morales tenía una total oposición de los medios de información, todos, televisión, etcétera, etcétera, y la Embajada de Estados Unidos ganó por amplísima mayoría. Chávez tiene en contra todos los medios de información, todas las televisiones, recién ahora está creando una televisión del Estado, diferente, que lo apoya, le dicen de todo, lo mínimo que dicen es que es un mono, que se sube a los árboles porque es sambo, y sin embargo gana, precisamente porque lo atacan así. Entonces yo no creo que sea como dice Giovanni Sartori, que el hombre se haya transformado en un homo videns. Por suerte creo que es crítico, que lee entre las líneas en los diarios y que escucha críticamente la propaganda de los otros. Cuando le informan que un presidente de un partido, ex gobernador de Zacatecas, etcétera, etcétera, renuncia, sacan conclusiones, bueno, se están concentrando los votos de la derecha, piensa al escuchar. No todos piensan, pero como la opinión pública no se hace solo ante la pantalla individualmente, sino que se hace solo también en los lugares de trabajo, en la discusión, en el taxi, y para los que no tienen medio de comunicación en la comunidad, en la cooperativa o en el sindicato, hay una vida política amplia fuera de los medios de comunicación. Cuando menos 3 problemas me parece que aquí aparecen y me gustaría comentarlos y de repente detenernos un poco en ellos. En primer lugar, señalamiento de que efectivamente por lo menos una dimensión de la política ha apostado decididamente por la discursividad mediática y por la forma masiva, digamos, donde quizás el spot se constituye en el paradigma
del hacer política y del discurso político, el paradigma incluso de comunicación de las estructuras y las instituciones políticas con la sociedad, lo que es en sí mismo una cuestión paradójica, me parece. El mismo Castoriadis hablaba de este proceso de lo que los mercadólogos norteamericanos llaman la attention span, esta idea de que la atención humana se va reduciendo progresivamente en la medida que va teniendo contacto con lenguajes mediáticos cada vez más vertiginosos. Y entonces hablaba de cómo, pues quizás hace 10 años, el mensaje político del spot podría tener una duración de 10 minutos. 5 años después se planteó que nada más tenía que tener una duración de 5 minutos y en la actualidad pues tienen duración de 10 o 15 segundos. Porque bajo esta perspectiva, que en algún sentido, y eso me parece una paradoja también, ese señalamiento de los mercadólogos de la telepolítica norteamericana es coincidente con el planteamiento crítico de Sartori, que en algún sentido la capacidad perceptiva e intelectiva de los espectadores ha ido reduciéndose y por eso plantean que solo pueden recordar un mensaje de 5 segundos o de 10 segundos. Yo pienso que evidentemente esto es un error, evidentemente las capacidades humanas no se han reducido, no ha habido una suerte de degeneración biológica o encefálica de la humanidad. Lo que quizás ha ocurrido es que las instituciones especializadas en la producción de discursos han optado por convertir la comunicación entre las instituciones políticas y la sociedad justamente en eso, en un puro eslogan, donde efectivamente en 5 segundos pues no se puede decir nada serio, no se puede argumentar respecto a los problemas, digamos, de la política económica nacional o de la política financiera o, digamos, de las relaciones internacionales o de los proyectos sociales. Evidentemente no es posible, ¿no? Eso por una parte es un problema interesante. Y es interesante también en la medida que reconocemos quizás que evidentemente no toda la política se juega ahí. Quizás ahí hay un espejismo también, ¿no? Suponer que en esta apuesta de los teóricos posmodernos de toda la política deviene en telepolítica. Buena parte del ejercicio político se escapa a la lógica de los medios, pero probablemente también se escapa a la lógica de las propias instituciones políticas, a la lógica, por ejemplo, de los partidos que identificamos tradicionalmente como las instituciones que aparentemente llevarían una plataforma que apuesta por un proyecto histórico, y del Estado, por otra parte. Pero de otro lado, un tercer problema que me parece interesante, y quizás no nos da tiempo más que para plantearlos en esta primera sección, es el reconocimiento de si los medios de comunicación son efectivamente solo ventanas o instancias a través de las cuales circulan estos discursos políticos, o ellos mismos son también actores políticos, que no se presentan como actores políticos, sino se presentan justamente como medios, mediadores, instancias, conductos. Pero me parece que en buena medida los datos que nos da la experiencia y la historia contemporánea es que figuran como actores que tienen intereses políticos definidos y que desarrollan estrategias, juegan en el campo político. Bueno, yo creo que el problema es que reside en que la gente no es estúpida y por lo tanto le dan ideas estúpidas de modo estúpido y programas estúpidos por los medios de televisión, sino que los medios de televisión no solamente creen que la gente es estúpida y por lo tanto dan esa programación, sino que además desean que sea estúpida. Pues hay un esfuerzo consciente muy grande por eliminar, esto forma parte de la mundialización, toda identidad, toda cultura y reducir al hombre en un simple consumidor de mercancía, poner una relación con el mercado. Mercancías también políticas, te presento este producto político. Ahora, yo tengo 48 años de periodista, un poco más, porque empecé como periodista en el año 48 y estamos en el 2006. Y nunca he conocido un medio que no fuera a la vez productor de mensaje político.
Nunca. ¿Por qué? Porque los medios, todos, la prensa escrita y sobre todo la televisión desde que existe, responde a intereses y tiene capitales detrás. Esas inmensas concentraciones, las grandes televisiones en todos los países, las grandes corporaciones internacionales que controlan las televisiones y que las llenan de contenido, pues hacen una política, tienen sus candidatos políticos, tienen sus ideas políticas, tratan de construir conceptos políticos, tratan de influir a la gente. Que lo consigan, esa es otra cosa. Pero son manipuladores de la opinión pública, envenenadores de la opinión pública. Basta saber cómo presentaron la guerra de Irak, o cada una de las cosas, la de Yugoslavia y todo, para darse cuenta qué es lo que hay detrás de esos medios de información, ¿no? Es decir, sí, lo mismo como presentan los candidatos, o como atacan a determinados candidatos. Claro, claro. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa para ver una información y regresamos sobre esta misma problemática. La educación es una forma de comunicación con la que el hombre se instruye, crece, reflexiona, se une a los otros y se reafirma como ser humano. Seguimos en esta reflexión que venimos realizando con el doctor Guillermo Almeida, profesor e investigador de la UAM Xochimilco, sobre la cultura y esto que se ha dado en llamar telepolítica. Este programa, les recuerdo, forma parte de la serie Comunicación y Cultura de Visiones Compartidas, que es el resultado de un trabajo de coproducción, de correalización, del programa de investigación en comunicación educativa PITSE, del Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa de la DGTV y la Universidad Autónoma Metropolitana a través de TV UAM. Doctor, estábamos hablando hace un momento sobre este papel, digamos, activo políticamente que parecieran tener todos los medios de comunicación. Usted nos contaba cómo en toda su larga experiencia como periodista ha constatado, digamos, desde el interior de la propia práctica periodística y en el interior de las instituciones periodísticas, que en realidad todas las instancias de producción de discurso masivo pues tienen una posición política, tienen unos intereses políticos y que en ese sentido esta idea común, esta idea convencional que los medios utilizan como una retórica, como un palabrerío reiterado de somos neutrales, somos los hechos, presentamos las cosas tal cual son, en realidad es un gran espejismo, ¿no? Y en realidad, digamos, implicaría una ética mediática el que fuese capaz, digamos, las instancias, ese me parece que es otro problema, las instancias productoras de opinión de señalar desde qué lugar hablan. Exactamente. Yo he trabajado además en agencias de noticias, aparte de la televisión, donde he trabajado en la televisión mexicana y de otros países, en agencias de noticias, en varias agencias de noticias, estadounidense, francesa, italiana, inglesa. Y puedo decirles que cada una tiene su sesgo político, lo que se puede decir, lo que no se puede decir. Así que hay intereses detrás de la supuesta información objetiva. Lo que hay que hacer es filtrarlo eso, hay que tenerlo en cuenta, hay que juzgar. Yo creo que el televidente, como el que lee los diarios, ejerce en parte esa crítica. No es totalmente pasivo, no es una esponja que recibe el contenido que le dan. Es bastante crítico, por suerte. El problema es que como los partidos han dejado de ser
formadores de opinión de hace rato, porque están institucionalizados, están identificados con el Estado, son órganos de mediación del Estado, son pagados por el Estado, es decir, han sido incorporados a una política institucional. La formación de la opinión pública se hace en diversos medios, es decir, la televisión ejerce sin duda una influencia grande en ciertas cosas de la vida cotidiana, impone modas, conceptos, lenguaje, mucho más que la escuela, pero en los problemas políticos decisivos no. Los problemas políticos decisivos no tienen esa influencia. Es fácil comer comida chatarra, es fácil beber las bebidas que le ofrecen, si insisten, pero es menos fácil aceptar la opinión del grupo dominante en esa televisión y en otras cosas, porque hay otros intereses y otras visiones y otra formación de la opinión en otros ambientes, ¿no? Yo creo que impiden eso. Los partidos están desprovistos de influencia, pero los partidos en parte reciben la influencia de una opinión que se forma en las calles, en otro modo. Y que no coincide totalmente con la línea de esos partidos. Así que el problema es que la opinión pública se está formando, la vida política se está formando al margen de las instituciones, muy influida por las instituciones, entre las cuales está evidentemente las grandes corporaciones que dirigen los medios televisivos, pero no sometida a ellos, ¿no? Digamos, ahí podríamos reconocer en principio como dos descolocamientos interesantes. Por una parte, el asunto de cómo el ejercicio, digamos, de promoción de un discurso, de una propuesta de orden político, toca límites en la experiencia histórica, en la experiencia social, en la dinámica ordinaria y cotidiana de las propias personas, digamos. Esto es interesante porque nos permite recolocar y poner quizás en un lugar más justo la relación entre los mass media y la opinión y la conducta política de los individuos. Y por otra parte, también reconocer que quizás la lógica con que los medios abordan todos los objetos y todas las problemáticas, cuando menos en el territorio de la política, puede ser equívoco. Precisamente por esa tendencia de los medios a convertir todo en discursos para promover objetos, el principio de la mercancía, digamos, como el gran principio soberano de la discursividad mediática, hace la política de igual manera, pues convierte el discurso político también en un discurso promocional que emula estas estrategias, y probablemente allí hay una equivocación, incluso de estrategias comunicativas, una equivocación sustancial, digamos. Ahora, estos dos descolocamientos, ese descolocamiento de la lógica comunicativa de los propios mass media y ese descolocamiento de la relación entre el discurso mediático y la disposición, el interés, la opinión política de los públicos, redibuja el escenario. Si las cosas están en una composición como esas, ¿cómo podríamos explicar o dónde se forma la opinión política? Cuando, en algún sentido, también incluso las instituciones del Estado entran en esta suerte de crisis. Yo no estoy seguro que los sistemas educativos logren formar, por ejemplo, o generar criterios políticos, opinión política. Yo creo que se forma en la vida cotidiana, que la gente es mucho más inteligente de lo que creen los medios de comunicación y es mucho más crítica. Cuando lee el secretario declaró que no va a renunciar, la gente dice ya renunció. Lee entre líneas, ve lo contrario de lo que le están mostrando. Si le dicen que un político popular es un bandido, pues dice que ¿quién se lo dice? ¿Quién me lo dice? Entonces quiere decir que eso me refuerza mi confianza en este individuo, o por lo menos mi apoyo crítico, no mi confianza, porque podrá ser un bandido quizás,
pero el bandido que lo ataca es peor y por lo tanto yo lo apoyo. Es decir, hay un pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico es el que explica de repente lo que los periodistas superficialmente califican siempre con términos de desastre. Un terremoto político, un tsunami político, por ejemplo, lo que sucedió en la Argentina en el 2001. Hay que tener en cuenta que pocos meses antes el presidente que fue defenestrado y que tuvo que escaparse en helicóptero había sido elegido por amplísima mayoría y que tenía el apoyo de los diarios principales y de la televisión. ¿Por qué de repente se formó una opinión contraria a él? Por los hechos. Porque la gente saca interpretaciones de los hechos, discute esos hechos en su barrio, en su café, en su casa, en la escuela, en la oficina, y ese trabajo molecular no visible pues da sus frutos. Se forma una opinión pública absolutamente contraria que ante la primer chispa pues estalla. La llamada espontaneidad no existe. Eso ha sido preparado por un cambio en la subjetividad, y ese cambio en la subjetividad no se da debido a los medios de información, que lo que tratan es de achatar totalmente el nivel de comprensión. Entonces yo creo que la llamada omnipotencia de los medios de información es falsa. Los medios de información pueden hacer mucho, pero no pueden hacer todo. Es como las dictaduras militares. Talleyrand, que era un viejo revolucionario y jacobino, sabía lo que era la violencia, además era obispo, sabía cómo se manejaba la gente. Cuando era ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón le decía: mire, emperador, con las bayonetas se puede hacer cualquier cosa, menos sentarse encima. Con los medios de información se puede hacer cualquier cosa, menos imponer un poder, imponer un candidato. Eso no se puede. Es decir, se puede imponer un tipo de hamburguesa, se puede trasladar el gusto de una bebida para la otra, pero no se puede imponer una gran solución. Es decir, es imposible. La idea de Goebbels de que cuanto más se repite una mentira, más penetra en la gente, porque la gente es imbécil y no tiene memoria ni capacidad crítica, pues es una idea fascista que le fracasó. Claro, claro. Los procesos comunicativos son infinitamente más complejos. Claro. Doctor, desafortunadamente ya llegamos al final del programa. Es un gusto haber platicado con usted. Esperamos que en otra ocasión tengamos la suerte de que nos acompañe nuevamente. Con muchísimo gusto, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Los invitamos a una siguiente sesión de Visiones Compartidas.